Buenas tardes, mi nombre es Octaviano Martínez, soy abogado laboralista, estoy en Hermosillo, Sonora y te voy a dar unos cuantos tips para cómo firmar tu contrato laboral a la hora de que vayas a conseguir un empleo y te voy a hablar un poco también sobre las características de los contratos de trabajo. Primero que nada, aquí en México hay dos tipos de contratos de trabajo, por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. Los dos es la misma, van a tener las mismas cláusulas. La única diferencia es que el contrato por tiempo determinado, como su mismo nombre lo dice, tiene inicio y tiene vigencia. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que va a venir el Papa a México y que van a hacer un monumento en su honor con piezas de bronce o llaves y el Papa viene en 3 meses, dentro de 3 meses. Entonces contratan a gente de artesanos y les dicen, ¿saben qué? Tienen 3 meses para terminar esta obra, firmen su contrato, inicia en este día y vence en 3 meses. Entonces ahí no hay más que 3 meses, siempre y cuando cumplas tú con las cláusulas, ¿no? Que como te digo, las cláusulas son las mismas del contrato por tiempo determinado e indeterminado. Entonces las personas lo firman. Una vez pasados los 3 meses, se acabó el contrato y por lo tanto se acabó el trabajo, porque ya terminaron la obra. Entonces ahí, por ejemplo, a alguno de los trabajadores, si se le prende el foco o lo malinforman y quiere demandar por despido injustificado al patrón, ya sea persona física o moral, no va a poder, porque no hubo un despido, hubo una terminación de contrato, o sea, acabó la vigencia del contrato, pues, ¿me explico? Por eso es que es por tiempo determinado. No son muy usuales esos, los más usuales son los contratos por tiempo indeterminado, que son los que te dan en cualquier empresa, ¿no? Y en ese, ¿cómo funciona? Haz de cuenta, tiene fecha de inicio, pero no tiene vigencia. Acaba con el despido, con la renuncia, con la muerte del trabajador, con la jubilación, etcétera. Entonces, esos son los dos tipos de contratos que hay. Otra cosa con la que deben tener mucho cuidado cuando vayan a firmar el contrato, hay muchos abogados que hacen una trampita, por así decirlo. Te voy a explicar cuál es. De un tiempo para acá, digamos 15 años para acá, un poquito menos, se usa que para coartarles la antigüedad a los trabajadores les hacen firmar renuncia con el contrato. Eso es completamente ilegal. La ley no lo estipula. Lo que la ley federal del trabajo no estipule es ilegal. Pero hay formas para hacerlo. O sea, hay formas en las que los abogados hemos desarrollado para hacerlo, los que son patronalistas, ¿no? Se las recomendamos a los patrones y se le aplican a los trabajadores. Una sería que, por ejemplo, con el contrato te pongan la renuncia al final y así tal cual diga, renuncia voluntaria. Entonces firmas el contrato y firmas la renuncia. Entonces eso es completamente legal, como te digo, pero ellos lo que hacen, tú la firmas y ellos la archivan, la guardan, y si en algún momento hay algún problema de parte del subordinado con el patrón o viceversa, ellos pues le rescinden el contrato, le hacen una rescisión de empleo. Una rescisión es que lo enfadan para que él solito renuncie, no te despiden. Porque si te despidieran por escrito el patrón, te tendrían que pagar las prestaciones e indemnizaciones que son de ley, que es lana, y como no les conviene, mejor te enfadan para que tú renuncies. En fin, ¿no? Pasa eso, renuncia el trabajador y el trabajador puede presentar demanda y va a proceder una demanda por despido injustificado. Pero a la hora de la hora, que en su demanda el trabajador va a pelear prestaciones, indemnizaciones, o sea, los 90 días de indemnización, aguinaldos, salarios caídos, prima de antigüedad, horas extras de todo el tiempo que duró la relación de trabajo, etcétera, que es mucha lana y que obviamente no te tendría que pagar la empresa hasta que culmine el juicio, hasta que haya un laudo laboral. Pero en este caso, como hay una renuncia que tú firmaste, la tienen archivada, ellos van a decir, en el momento de ofrecimiento de pruebas, oye, pero nosotros no lo despedimos, él renunció, mire. Y la ley estipula que la persona que renuncia no se le tienen por qué dar las prestaciones e indemnizaciones, sino simple y sencillamente un finiquito. ¿Y qué es el finiquito? Son tres cosas que conjuga la palabra, que es las vacaciones, el aguinaldo y la prima vacacional. Y las vacaciones todos saben pues que la ley lo marca, por el primer año son 7 días gozados y pagados, todo en base al salario diario, ¿no? Y todo se convierte a días para sacar esa cuenta, es una regla de tres. Entonces, si no duraste un año, si duraste 4 meses, pues se te da lo proporcional, ¿no? Entonces sería como, hay que partir de esa premisa que son 7 días por un año laborado, si no lo proporcional. Las vacaciones, pues son esas, ¿no? El aguinaldo son 15 días por año, igual, lo que ganas al día por 15. Y si no trabajaste el año, pues te da lo proporcional con una regla de tres simple.
Y la prima vacacional, que la ley estipula que es el 25% de lo que te dé las vacaciones. O sea, lo que te dé el resultado de las vacaciones lo multiplicas por punto 25 y eso es la prima vacacional. Entonces sumas esas tres cosas, esas tres cuentas y es lo que te toca el finiquito. Se le llama finiquito o las proporcionales. Entonces, por eso es que las empresas son muy largas por asesoría de nosotros. Hay dos tipos de abogados laboral, el que defiende al trabajador y el que defiende al patrón. O los que podemos defender a las dos partes, ¿no? Entonces, obviamente, aunque se escuche descabellado, esto se fue desarrollando con el tiempo porque también había trabajadores muy largos que hicieron un modus operandi de entrar a trabajar, durar poco tiempo y luego demandar a la empresa para estar ganando dinero con las demandas. Eso convenía hasta antes de diciembre del 2012, cuando estaba el presidente Calderón, porque antes de diciembre del 2012 había muchos salarios caídos. Tú demandabas, aunque hubieras durado una semana, tú demandabas por esto injustificado y lo que durara el juicio se te iban abonando de salarios caídos. Ya no. Desde que entró Calderón, hizo una reforma laboral muy famosa aquí en México. Obviamente todo tiene que ver con la política. Los que ayudaron a que Calderón llegara a la presidencia, que son los grandes empresarios, le dijeron, ¿sabes qué? Pequeña y mediana empresa más que nada, ¿no? Tienes que hacer una reforma porque nos están dando en la madre con los salarios caídos, con las demandas. Hay muchos trabajadores muy baquetones, no todos son iguales, pero sí había muchos que habían hecho de eso su modus vivendi. Entonces, Calderón sí, en cuanto entra a hacer la reforma laboral, ¿qué dice básicamente la reforma laboral? De ese momento a la fecha, todos los trabajadores que presenten una demanda por injustificado, los únicos salarios caídos que van a correr son a partir de 12 meses nomás. O sea, del último día laborado hasta 12 meses. Y es todos los salarios caídos que va a haber. Es por eso que desde que entró en vigor esa norma, ya no conviene ni a los abogados ni al trabajador hacer largos los juicios. Al contrario, que se acaben cuanto antes. Bueno, entonces a lo que iba con todo esto, eso de firmar la renuncia es ilegal, pero se usa para proteger la empresa. Entonces, ¿qué tip le voy a dar yo aquí a los trabajadores? Como les decía, hay empresas que, como en McDonald's, hay empresas que te van a poner el contrato y la renuncia y pues ahí cuando te la pongan así, ni modo, no te va a quedar de otra que firmarla, porque si no, no te van a dar la chamba. Pero hay un tip, una regla de oro. Puedes firmarla, ni modo, la renuncia, pero justo al lado de tu firma, al lado de tu rúbrica, estampa la fecha de ese día. No te la van a hacer de todos porque los que te ponen a firmar esos contratos son la gente de recursos humanos o algún gerente o algo, no son abogados. Y si te llegaran a preguntar por qué pusiste la fecha, dile que así acostumbras firmar. ¿Por qué la fecha? Porque como la ley dice que es de mala fe hacer firmar la renuncia el mismo día que te contratan, o sea, tú lo vas a hacer firmado, pero a la hora de la hora, si hubo algún problema en el futuro, o si te corrieron o algo así, cuando el abogado solicite esa renuncia a la empresa para ofrecerle en tu contra, va a ver, a la madre, esto ya no sirve porque está la fecha y no aceptan tachones ni nada en el tribunal. Entonces esa renuncia se desecha y va a estar de tu lado esa información, o sea, va a estar de tu lado esta cuestión de que no vas a tener renuncia, por lo tanto te van a tener que acreditar el tiempo que hayas trabajado ahí. ¿Me explico? Y en vez del finiquito, ahí sí vas a poder pelear tus prestaciones e indemnizaciones. Hay mucho tema de que hablar aquí en el derecho laboral, pero es amplio, ¿no? Si les gusta el video, pues voy a seguir subiendo.